Historia en 5 minutos. Bienvenidas y bienvenidos a Historia en 5 minutos. Yo soy Alejandra y hoy me he venido hasta el Parque del Retiro en Madrid para grabar un vídeo sobre la fuente egipcia del Retiro, que seguramente habéis pasado 1000 veces por delante si habéis visitado Madrid o si vivís en Madrid, porque se encuentra en la cara sur del estanque del Retiro. Por lo tanto, seguro que habéis visto esta fuente, pero no sabéis exactamente qué es. Así que yo hoy os voy a hablar sobre esta maravillosa fuente. Esta fuente ha recibido muchos nombres. No solo se la ha conocido como la fuente egipcia, también como la Canopa, la fuente de Osiris, el Mayo, la Gorda y la Tripona, lo cual es un poco ofensivo y gordófobo, pero eso es otro tema, eran gentes del siglo XIX. El arquitecto que ideó esta fuente fue Isidro González Velázquez en 1819. Sin embargo, no fue él el que llevó a cabo las obras de construcción de la fuente, sino que fue Alfonso Rodríguez el que terminó la construcción 31 años después, en 1850. Isidro González Velázquez era un entusiasta de la arquitectura clásica. De hecho, tras su formación como arquitecto, viajó por Francia, Italia y Grecia para estudiar la arquitectura de estas zonas. Fernando VII encargó a Isidro González Velázquez la construcción de la fuente y de un embarcadero en este estanque del Retiro. En un principio, este proyecto original incluía un estanque en esta zona sur y dos norias. Sin embargo, esta idea se acabó desechando y se optó por un depósito cerrado, que es lo que observamos hoy en día. ¿Y por qué justo en el siglo XIX se decide construir esta fuente y no antes, por ejemplo? Pues porque esta fuente formaba parte de un proyecto de remodelación del Parque del Retiro. En este sentido, quiero hacer una mención al contexto en que se edifica esta fuente. Hay que tener en cuenta que España había sufrido la invasión francesa a principios del siglo XIX y el Parque del Retiro se había visto especialmente afectado, por lo que en este momento el Retiro está en malas condiciones y Fernando VII inicia obras para la rehabilitación del Retiro en 1815, aunque hay que decir que en general no era muy fan de restaurar los edificios que las tropas francesas habían destruido. Este parque fue de uso exclusivo de la Casa Real hasta que en 1866 se abre al público. Es entonces cuando los madrileños pueden disfrutar del paseo por el parque, aunque parece ser que ya se podía antes con algún tipo de permiso para visitar algunos de los espacios del parque, ya que otra parte estaba reservada para los reyes. Por lo que cuentan mesoneros romanos, los madrileños ya habían podido entrar al parque en el siglo XVIII, pero no deja claro si es para miembros de la clase alta o para todo el mundo. No obstante, no es hasta 1868 cuando el Retiro pasa a ser propiedad del Ayuntamiento de Madrid. El proyecto de Isidro González Velázquez es de 1819 y la retirada de las tropas francesas es en 1812, por lo que no son fechas muy separadas en el tiempo. Además, es muy interesante porque en esta época se pone muy de moda construir caprichos en los parques, como en este Parque del Retiro. Los caprichos son elementos que nos sorprenden, que se construyen, entonces uno gira de repente y se lo encuentra, y en este sentido la fuente egipcia del Retiro cumple este comportamiento de capricho. Esta fuente además tiene varios elementos que son súper interesantes, y uno de ellos es la propia fachada de la fuente. Al contrario de lo que sucede con otras fuentes que son pequeñas, esta fuente es muy grande, tiene un carácter monumental y de hecho su fachada recuerda a la de un templo incluso, aunque no tiene nada que ver con la de un templo egipcio, que sobre templos egipcios os hablé en un vídeo que os dejo por aquí y vais a poder ver que no tiene nada que ver. En todo caso, se parece más a un templo griego o romano, pero tampoco. Pero sí que es interesante que al final pues intentan crear esta gran fachada con un gran frontón que pues tiene más que ver con eso, con una arquitectura más clásica. Por otro lado tenemos las esfinges. Estas esfinges tienen cuerpo de león y cabeza de mujer y miran una hacia la otra, cada una en un lado encima del frontón. En cuanto al vaso que encontramos abajo, donde está la salida de la fuente, es un vaso que se supone que es canopo, con una cabeza humana decorando. Digo que se supone porque si uno ve un vaso canopo no se parece en nada a esto, pero bueno, el arquitecto dejó volar su imaginación. Por último, quiero mencionar una estatua que se ha perdido, pero que estaba aquí, en lo alto de la fuente egipcia. Esta estatua no es nada más y nada menos que una estatua del dios Osiris. Esta
Esta estatua estaba ubicada aquí arriba sobre un fuste estriado, que es de hecho el que vemos ahí. Esta estatua de Osiris era una parte fundamental del diseño del arquitecto, ya que, según la idea original, esta fuente estaba dedicada al dios Osiris. La estatua de Osiris se perdió en 1922. Finalmente, en 1995, el Ayuntamiento de Madrid realizó una restauración de esta fuente egipcia, pero lamentablemente la restauración no incluyó la estatua de Osiris. Sin embargo, sí que se restauraron, por ejemplo, las esfinges, que se sustituyeron las de escayola por otro material más resistente al paso del tiempo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, dale like, suscríbete, espero que te haya aportado algo conocer este lado egiptomaníaco de la ciudad de Madrid y nos vemos en el próximo vídeo de Historia en 5 minutos. Hasta luego.